Una vez Evo Morales dijo algo que es histórico, interesante, me lo estaba comentando el Guardián de la República, quien está con nosotros ya una vez más y le agradezco un montón. Nosotros vamos a hacer lo que diga Hugo Chávez, lo que Hugo Chávez diga o Fidel lo vamos a hacer, pero ¿cómo? Le dice el periodista, supongo yo habrá sido ¿Cómo? Pero no hay que consultar al pueblo, no hay que hacer una consulta popular, no hay que revisar si el procedimiento legal habilita. No, no, nosotros vamos a hacer lo que diga Fidel o Hugo Chávez. Evo Morales. Yo no estoy inventando nada, sé que hay un video por ahí, después me lo tenés que pasar, me está debiendo No se vaya con el video sin pasar. No se vaya, no me venga con el contrato sin firmar. Claro, claro. Y mirá que firmaron y firmaron contratos y contratos y contratos y metieron gente. Bueno, murió lo político por encima de lo jurídico. Murió. Murió educación, educación, educación y dejaron 70.000 alumnos escolares fuera del sistema mm, y más del 50% de los presos del 2022 en el Uruguay son analfabetos. O sea, después de 15 años del gobierno del Frente Amplio, mm, hay más analfabetos en el Uruguay que en 1970. pa. Murió también quien dijo que con una 45 te respetaban. Si portabas Claro. una Murió quien dijo que tenía muchos pergaminos y mostraba 11 balazos en el cuerpo. Claro, porque capaz que hay mucho gurí que no sabe, botija, pibe, chiquilín, no sé cómo te gusta más, este jovencito, que fue guerrillero, fue subversivo, tomó las armas, mató, asesinó, encarceló, torturó, pretendió dar un golpe de Estado junto a otros compañeros militantes de la revolución pro Cuba, una revolución socialista comunista. Bueno, murió. ¿Quién fue presidente del Uruguay, además, incluso? Fue senador antes, fue ministro de Agricultura, Ganadería y Gana- Pesca. Ahí está. Y en su gobierno, creo que fue el gobierno desde el 2010 al 2014, ¿no? 2014, por ahí 2015, Sí, 2015, 10 segundo a 15. gobierno, su segundo gobierno de Frente Amplio, porque el primero fue del 2005 al 2010, Tabaré A Vázquez. mí hay cosas que nunca me cerraron de él. Por ejemplo, como si él, Vox Populi, que él decía que donaba su sueldo, ¿no? Sí, Cómo donando su sueldo él podía comprarse una retroexcavadora de $80.000. claro. ¿Y cómo tenía No puede chacra? ser. Mm, Está raro, ¿no? No cierra. Sí, pero ¿cómo haces? Necesitas 3.200.000 pesos. 3.200.000 pesos en cuanto Con el sueldo de la es esposa. por lo menos un año completo, un año completito, de enero a diciembre, de su retribución personal como presidente de la República. Y si él supuestamente lo donaba, Mm, ¿cómo se compra una retroexcavadora de $80.000? Y sí, además, agregale sí, un tractor John Deere de 60, o sea, estamos hablando de mm, $140.000. ¿Cómo hace eso? Porque él siempre vendió el mm. hecho, y no sé qué hicieron, creo Pará, que pero nunca llegaron a... pará. Si donaba el sueldo, todos los meses donaba. ¿Y cómo comía? Y compraba, bueno, higiene más o menos, ¿no? No les importaba mucho. Pero Creo que había ahorrado un montón. jabón Bao Pero compraría, los si, ay, todo 30 o bien. 40 gurises, y los Mm, 30 o 40 gurises que iba a adoptar y que los iba a meter en la chacra para mm. enseñarle a laburar, Pa. ¿qué pasó? Y el tractor aquel en el que te acuerdas que se subía en un tractor y se hacía sacar se hacía firmar un Ese John Deere poquito. que yo te digo, es un Ah, tractor relativamente chico, John Deere, pero él posteriormente a ese sí, tractor sí. compró una retroexcavadora que según él dice a Mm, un mm, periodista chileno, mm, iba a ser un mar. Decía, no mm, sé si un mar o mm, una tatucera de mm. proporciones siderales, en una tatucera Sí. de grandes Con proporciones. esa retroexcavadora. Claro. Vos no te acordás, no sé, vos sos más joven que yo, me parece, ¿no? ¿Vos no te acordás de un debate que tuvo con el doctor Pablo Millor una vez? Y decían de doctor Pablo Millor, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue diputado, asesor de no sé de qué. Y cuando presentaron a Mujica, que estaba emergiendo como figura política, creo que fue el programa de Araujo, creo que fue el Mm. programa de Araujo, decía, de profesión florista. Y Sí. entonces Pablo Millor lo mira y le dice, no, no puede poner. Usted se regala, ¿cómo va? No diga florista, diga otra, por lo menos, pero ponga otra cosa, ¿cómo va a poner florista? Claro, el otro tenía unos pergaminos así y el otro florista.
No, pero No, ponga pero por lo menos además, que yo qué sé, que es técnico en jardinería, pero florista, además todo el mundo sabe que lo de robaba florista flores. también ni siquiera cumple con el concepto de florista. No, sí robaba flores, ¿te acordás que? Porque Claro, se la era, robaba a un japonés ahí de la zona. iba a un cementerio, el cementerio del norte iba, parece también, y sacaba de ahí. No, pero Este, se lo robaba a un japonés de ahí de la zona que ahí terminó va. trabajando para él. Sí, sí, sí. Y era mal ladrón, además. Él quiso ser una especie de amposo, de profesional del robo, pero no le salió bien. Y entonces Él, él, se metió en el movimiento MLN, ¿viste? Se fue metiendo ahí. Él venía del Partido Nacional, estaba integrado en un sector. la primera vez que estuvo preso, Mm, todavía no existía el MLN, mm, él intenta robar la remesa que le iban a pagar a la gente de Sudantex. exacto, exactamente. Entonces, ¿cómo Fue lo con una moto, roba? ¿no? ¿No fue en una moto? Con una moto. Pero Mm, ¿cómo hace para que la moto no sea identificada? ¿Qué hace? Le saca la chapa. La forra la moto con papel de astraza. Ajá. Con ¿Te papel acordás de el estraza. papelito ese Pero claro, no me marrón voy a que le acordar. No me voy a acordar si iba al almacén y pedían cuarto de azúcar, medio kilo de y te azúcar. hacían así, te Entonces, envolvían y te hacían la hacía así vueltita? el almacenero, eran unos cracks, y tiraban la balanza y después hacía así, impresionante. No, y de esa época lo que me acuerdo es Manzanares. Manzanares era Uh, el top apoteótico. top de la gente que te hacía El, el olor- cálculo el, matemático en el aire. el perfume a café cuando entraba era impresionante. ¿Te acordás del No, pero es café que que te estaba ahí en decía, grano? Se sentía ese perfume a café inconfundible. pero te decían 680 gramos de café y te decían 234 pesos. Vos decías, la puta que te parió, ¿cómo podés hacer la cuenta así en el Sí, aire, se la ve que verdad? eran todos licenciados en matemáticas, físicos No nucleares. sé, hoy en día no habría, no tendrías empleados para trabajar ¿Qué ahí. recuerdos eso, Manzanares? Estaba todo prolijito, bien pintadito, verde y amarillo, ¿te acordás? Sí, Mm, sí, sí. Bueno, bueno, falleció Mujica, José Mujica, mm, en el día de hoy. Supongo yo que habrá día de duelo nacional porque fue presidente de la República y máxime con un gobierno que es de su palo ideológico, inclusive con uno de sus pichones, ¿no? Un apadrinado mm. por José Mujica, Yamandú Tribilinorsi, que seguramente hará un duelo nacional. No sé si de 2 días, capaz que hasta 3 días tenemos de feriado. Los gurises es loco la vida, no va a tener escuela ni nada de eso, ¿no? Sí, se le vienen momentos complicados para el Frente Amplio con ¿Por esto. qué? ¿Por qué momentos complicados? Y porque ahora ¿quién manda? Porque antes mandaba Mujica y ahora ¿quién manda? Yamandú Orsi. No me No, parece. no, ni me, No yo me no, parece. no me aguanté la risa. No soy buen actor, no me aguanté. No, y Jorge Díaz va a ser. Pero está Jorge Díaz por un lado y el Pacha Sánchez por Dio otro. una ¿Quién? conferencia espectacular hoy, toda una conferencia doctoral Sí, al lado del ministro del Interior. ¿No escuchaste no viste la conferencia? no De lo vi. toda una organización muy profesionalizada, plantearon de la lucha contra el narcotráfico, que hay que entender los contextos, que hay que ver cómo Que hay que adecuarse al nuevo coordinar. Se contexto, hay que nota que cuando, coordinar. pero se Claro, nota que cuando él tuvo su oportunidad de luchar contra el narcotráfico cuando fue fiscal general, ¿no? pero Fiscal general de la pero él Nación. luchó, mira, él luchó, por ejemplo, mira lo que hizo Jorge Díaz, porque la gente lo critica. Pero él dejó que se escapara Rocco Moravito, que es uno de los capos de la droga y todo, y entonces que se fuera, ¿viste? ¿Entendés? Se le escapó de la cárcel Pero central escúchamelo, a eso 2 días, fue en el a dos dos mil días, diecinueve a 2 días de que tenían que deportarlo en avión para llevarlo a la justicia italiana, a través de un tratado de extradición que Uruguay lo tenía capturado y Uruguay está comprometido por ese tratado a dárselo a la justicia italiana. A los 2 días se va Rocco Moravito, fiscal de corte Jorge Díaz. Y Impresionante. siendo fiscal de corte Jorge Díaz el 26 de febrero del 2018, por equivocación, Mm. largan a Sebastián Marcel. Por equivocación. El Chapo Guzmán uruguayo. El Chapo Guzmán uruguayo lo soltó la fiscalía de Jorge Díaz y que le quedaba por cumplir de pena 3 meses no eran. 2 años, 11 meses y 26 días. O sea, por 4 días estamos hablando de 3 años completitos. Le faltaban 3 años para cumplir. Y Y se va. además a eso agregarle que el 14 de agosto del 2018, un amigo Mm. De de Marcet. Sebastián Marcet, que vivía en Montevideo, se comunica con Marcet mediante texto, piden para juntarse en Sí, la casa de Marcet, que eran Las Toscas. sí. Cuando él llega a Las Toscas,
es recibido con 4 tiros, sí, por los cuales fallece. sí. Marcel se entrega voluntariamente porque parece Fallece que a la vera de la casa de Marcel, ¿no? Frente a esa casa de Marcel, cerca ahí. frente a la casa de Mm, Marcel mm, fallece el cuñado, que era quien lo había llevado de Montevideo a La mm, Tosca, mm, lo lleva a un centro hospitalario y ahí mm, constatan la muerte ya, Marcel a todo esto perdió su celular y lo rompió ahí enfrente a donde murió la gente. mm, No se realizaron las pericias telefónicas, no se realizaron las pericias en las cámaras de seguridad de la zona, mm. se perdieron los audios de audiencias de Marcel y además encima, esto Eso, todo está eso en la dijo, diaria. eso dijo una fiscal que perdió los audios de las audiencias y perdió la carpeta. Había perdido la En carpeta de esa investigación fiscal. 2018, Mm. 2018, 2018, gobierno y Frente ¿quién le Amplio, avisó a Marcel? Pero presidente Tabaré Vázquez, fiscal de corte Jorge Díaz, ahí está, ministro del Interior Eduardo Bonomi. Bonomi. Pero ¿quién le avisó a Sebastián Marcel que lo estaban buscando? Fue la unidad de narcotráfico, de narcóticos de Montevideo, la unidad del Ministerio del Interior de Narcóticos. ¿Cómo? La unidad ¿Cómo de le, narcóticos cómo le avisó? No? pero esto ¿A que vos te no te estoy estarán diciendo, mintiendo tu garganta profunda? ¿Será verdad eso que estás diciendo? esto que te Mm, estoy diciendo ahora, mm, todo lo que te estoy diciendo ahora, sí, está publicado en la diaria. sí. Sí, sí, está todo publicado. Está el audio de Marcel Mm. con el juez que le dice, yo no fui traído hasta acá. A mí me avisaron de narcóticos que me estaban buscando que me presentara. Es cierto, es cierto. Está todo eso, está todo registrado, está publicado en la diaria, se publicó en el programa también de Ignacio Álvarez en su momento, está todo publicado. Yo lo digo irónicamente para que No, se no, ya entienda sé. que ha sucedido todo esto y después la campaña mediática de Eduardo Preve, si no me equivoco, creo que ese es el nombre de pila, creo que se llama Eduardo Preve. Eduardo Martín, eh, Eduardo Martín Preve Coco o Coca, no sé Ahí va. Bueno, bueno, cuál de los dos prefiere. bueno, es lo mismo, es lo mismo. Los muchachos de antes no usaban cocó, dice el tango que era lo mismo, era por la coca que no usaban, lo mismo, todo lo mismo. Ahora, Eduardo Preve lo integra a la Fiscalía de Corte en esa época, que después Fiscalía General de la Nación, fuera del presupuesto, porque eso fue después, no estaba previsto por el presupuesto nacional, eso es un ilícito. Jorge Díaz lo integra como una especie de jefe de prensa, de relaciones públicas, y queda presupuestado con un salario importante, creo que eran 200.000 pesos o 200 y pico mil pesos. Después lo recontrata Juan Gómez, lo recontrata No, Juan. pero pará que hay Pero déjame decir esto además. Dale. Insistentemente manifestaba Jorge Díaz que estaba muy disconforme y preocupado con el presupuesto nacional porque la Fiscalía de Corte carecía de presupuesto, que le faltaba plata para abrir más fiscalías y que los fiscales tuvieran mejores condiciones de trabajo, que no daban abasto con la cantidad de expedientes y que se estaba perjudicando la tarea fiscal porque contaban con poco presupuesto. Quien decía eso, fuera de la ley presupuestal, repito, fuera, introduce a este personaje Preve dentro de la Fiscalía de Corte, quien luego va a hacer la campaña mediática contra el gobierno anterior. Hay una aclaración para hacer. Mm. La resolución 363-021 de la Fiscalía General de la Nación resuelve contratar a Eduardo Martín Preve Coco, RUT 21 525 590 0012 por 720.000 pesos desde 7 meses, ¿no? 7 meses. Estamos hablando junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ¿Y 2021. de dónde paga la Fiscalía si eso no estaba en el presupuesto? ¿Cómo le paga esa plata? La resolución dice que tiene que Sí, salir sí, la de tal o resolución. cual ítem, Sí, sí. pero no queda ahí. Eso es Pará, lo que vos pero dijiste. pará, porque además de que no está el presupuesto, no está la ley presupuestal, no solo es por el dinero, sino porque ese cargo no está contemplado. La ley presupuestal te dice qué instituciones hay, los dineros a qué organismo del Estado van, y Pero cada rol y cada función es institucional.
En la ley de presupuesto no había el rol de un relacionista público de fiscalía. Pero Rubén, todavía no empecé con la parte, Ah, la parte extraordinaria. ajá. Eso hasta ahora es la parte normal. Mm. Después, por la resolución 493-021, deciden incluir a Eduardo Martín Preve Coco dentro de, como lo contrata como empleado Funcionario, público, como funcionario público, como empleado. como funcionario público, por 119.600 pesos por mes, más los ajustes que correspondieran. Mirá vos. Entonces, él, del 4 de julio del 2021 al 31 de diciembre de 2021, él estuvo recibiendo dos sueldos de la Fiscalía General de la Nación. Tomá, Un tomá mate. sueldo, un sueldo por su unipersonal Claro. 21 525 590 0012, Por los que era contratos de sus servicios 720, personales, ¿no? Por los contratos a su unipersonal. Y otro, por 720.319 pesos, que da unos 120.000 pesos por mes, más otro contrato como empleado de la Fiscalía General de la Nación por 119.600 pesos por mes. O sea, durante ese ese periodo, periodo, esos siete, o sea, percibe viene a dos ser, ingresos, digamos, salariales o económicos, uno en calidad de salario, otro en calidad de prestación por los servicios, prestación de honorario, recibe todo ese dinero, fuera está del prohibido presupuesto por la nacional. Constitución. Claro que está prohibido, Y claro que está además, prohibido. encima, no puede aducir el fiscal Jorge Díaz, el ex fiscal Jorge Díaz, era fiscal en ese momento, que no conocía porque ambas resoluciones son firmadas por él. Claro, claro. Y una vez que yo hice, que mejor dicho, el que hizo el posteo fue Pablo López Gamio, le escriben abajo, no, esa es una ley, un tanto, artículo 279 no sé cuánto. Y yo dije, qué raro, esta ley, por el número del articulado, Mm, tiene que ser una ley específica mm, de rendición de cuentas, porque sí. las leyes de rendición de cuentas tienen 500 artículos, más o menos, Claro, y sí, aproximadamente. la ley general de la rendición de cuentas, sí, porque son incisos, incisos, porque establece todo el presupuesto, toda la estructura y funcionamiento del Estado, la estructura administrativa. Y ese Jorge, que Mm, no puedo decir que sea Jorge Díaz, un usuario de Jorge, decía, esta era la ley 18.919, mm. artículo 178, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y si uno va a ley 18.919, artículo 178, dice, sí, que había una excepción que podía tener dos, pero Mm. estaba hablando específicamente de servicios audiovisuales del Ministerio de Educación y Cultura. No estaba hablando de la Fiscalía General de la Claro, Nación. claro, claro. Son especificaciones de inciso, son muy específicas esas cosas, de acuerdo al inciso que está preestablecido en ese presupuesto, que puede decir, se puede excepcionar determinados recursos para, en este caso, servicios audiovisuales, pero no para Fiscalía General de la Nación. Además, Fiscalía General de la Nación, que comenzó como un ente desconcentrado de presidencia y luego pasó a la naturaleza de un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. Yo no recuerdo si en esa época, creo que en esa época todavía era un ente desconcentrado que estaba muy vinculado a presidencia, porque un ente desconcentrado tiene poca autonomía en relación a lo que es un servicio descentralizado. Pero de todas maneras, el servicio descentralizado está integrado al Poder Ejecutivo. Es un servicio que está formando parte del Poder Ejecutivo, en este caso dentro del Ministerio. Es un servicio del Ministerio de Educación y Cultura. Vos fíjate toda la ingeniería que armaron con esta Fiscalía ahora General de la Nación, que es producto de la elaboración, digamos, maquiavélica de Jorge Díaz junto a otros juristas uruguayos de un perfil ideológico muy claro, que armaron todo este desastre institucional y hacen estas cosas que acabas de mencionar, como pasó con el caso de Eduardo Preve. Marcet que se va, claro. Entonces, cuando vos ves todo eso, decís, pero espera un poquito, por eso es que Marcet no tenía pasaporte. Claro, se fue, si no cumplió la pena, además. Se borró. Claro, y no se lo iban a dar Y tampoco. cómo se Porque borró? ¿No hubo control? ¿Se fugó? Porque Cuando si... cuando a él lo peor no es que Marcel se haya ido, o sea, Marcel se fue, salió de la cárcel por pedido del fiscal Pacheco por equivocación
Sí, 2 años, ya dije 3 años antes. sí, Lo atrapan el 14 de agosto del 2018, mm, 6 meses después, ni mm, siquiera 6 meses, sí 6 meses, antes de sí, los 6 meses, sí, por el tema de la muerte de Rondán en Las sí, Toscas. sí. Ahí es rarísimo que no hayan detectado que le faltaban 3 años por cumplir. Por ejemplo, por Es ejemplo. rarísimo. Y Eso, si pasa habitualmente, se dan cuenta y ya lo retienen y le digan, bueno, usted tiene claro, 3 años para cumplir y a claro. partir de acá empieza Claro, la claro, porque nueva. ahí salta el expediente, el historial que tiene y que está prófugo, en verdad, no está cumpliendo la condena. Y por otro lado, es raro, es muy raro que se haya perdido la carpeta fiscal. ¿No te parece raro? Y ahí el fiscal de No es corte, raro, no, a ver, pero yo lo estoy diciendo desde el punto de vista retórico, ¿no? Es raro que un fiscal de corte, en este caso, que es la máxima autoridad, no tome recaudo de eso, que no pasa nada. Pero si al mismo fiscal de corte se le va caminando lo que se llama el boss, que es el segundo en poder de mando en una organización mafiosa, porque el don se le dice al máximo capo mafioso, era el padre de Morábito. Los Morábitos son la familia de la Drangheta. Bueno, ese tipo, buscado por Interpol y Europol, con un pedido de extradición por la justicia penal italiana, de acuerdo a un tratado que suscribió con Uruguay, Uruguay que lo tiene capturado, que estaba preso, estaba 2 días por ese compromiso de la extradición de deportarlo, de llevarlo a un avión tipo Chapo Guzmán y se lo daba a la justicia italiana. Se le va caminando, Carlos, se va caminando por cárcel central. No habían guardias de seguridad, no habían cámaras tampoco, no había personal policial en cárcel central. Se va caminando, toma un taxi y con 3 tipos más. Pero te digo más, pero Uruguay en ese sentido tomó las medidas necesarias. Ya puso en inteligencia y en cúpula policial las personas encargadas, la Llera y Clavijo. ¿Y? ¿Y O sea, después? la Llera ¿Pero para compra un abajo? circo, la Llera compra un circo y le crecen los de enanos. Claro, claro. No puede pasar eso, es Pero imposible. además hubo otro Carlos, caso. si vos tenés un tipo de esta magnitud, ¿tá? Que es Interpol, Europol, es el jefe, el boss de la Drangheta. En Italia cae preso por reiteración real de delitos como narcotráfico, integrar una organización para delinquir y otros delitos más, con 31 o 32 años de pena de cárcel, de prisión. No es cualquier cosa. Y ese tipo se va caminando. Vos tenés un tipo de esas características. ¿Cómo tenés el Chapo Guzmán preso? Lo tenés que tener, a no ser que el tipo haga un operativo y se fuga como lo hizo el Chapo Guzmán. Pero si no, vos a ese tipo lo tenés que tener engrillado, con 3 o 4 guardias de policía que Pero estén si ahí hacían, vigilándolo. No, no había Pero si nadie. hacían asado, venía Claro, uno a hacer claro, la conyugal y hacían asado. claro, El que era del cártel mexicano, lo tuvieron 4 años, sí, lo agarraron en 2016 y en el 2020 todavía seguía en Uruguay sí. y la rañaga, en cuestión de pocos días, hace que lo extraditen Rodríguez Valencia. Exacto, exacto, A Rodríguez exacto. Valencia lo agarraron en 2016 y hasta el 2020 Rodríguez Valencia, siendo escoltado por el que hoy es un alto jerarca del Ministerio del Interior, Mm, que hizo una carrera meteórica, entró como policía y a los pocos años, el yerno de Bonomi, a los pocos años ya era comisario. claro, claro. Sí, sí, es así. Y Y esa persona era el encargado de los operativos de seguridad entre la Guardia Republicana y se dicen que hay entre 9 y 11 mm, traslados y además de de... los operativos de seguridad ante criminales del crimen organizado. mm, Ante criminales del crimen organizado. Que no. Bueno, y el propio Morábito fue encontrado después por la inteligencia italiana prófugo en Brasil. en Brasil, Por la inteligencia es italiana, verdad. que En está un todo el hotel, video. vivía en un hotel en Brasil. Exacto. Así que estos son los personajes que tenemos hoy, todos estos personajes. Tenemos Desde, todo desde- lo... desde la muerte de lo político por encima de lo jurídico, que creo que no va a morir lo político por encima de lo jurídico, sino que murió de algún modo él. Hasta tenemos educación, educación, educación y se fueron 70.000 alumnos escolares, que hoy estarán la mayoría de Exacto. esos 70.000 alumnos escolares con una Deficiencia pues, cognitiva.
claro, o Sí, por ejemplo, con una capacidad de conseguir un trabajo claro. en condiciones dignas, Normales, más o dignas. menos. Claro, Pero claro. estamos hablando de gente, Pero acordate, Carlos, que con Rubén, Mujica entraron no te setenta y estoy dos mil diciendo, no te estoy diciendo que empleados dejaron la por facultad, fuera, ¿te acordás? Entraron pero empleados no por dejaron fuera la del régimen. facultad, no dejaron ni la facultad, No, ni quinto o sexto año de la bachillerato. No escuela. hicieron la escuela, no Claro, saben leer ni claro, escribir. claro. 70.000 uruguayos, Sí, hoy, sí, sí. 2025, hay por lo Por lo menos menos. 70.000 uruguayos. Mirá que en los quintiles más bajos los datos daban que en los quintiles bajos la deserción estudiantil a esos niveles educativos bien básicos, que apenas estaban terminando la escuela, un primer año de liceo, 60%, Mm. 60%. No el 30% de Cayani, que además estaba mal calculado, por supuesto, ¿no? Que lo había calculado mal, ¿te acordás? Yo sabés Si, que no lo si, si creía, 30 alumnos, si en una escuela de 300 alumnos, 30 alumnos hacen deserción, ¿se es dan el cuenta? 30%. Es el 30%. Sí. Ay, Cayani, ¿no? Callate un poquito. No diga, disparate. Bueno, y estamos gobernados por esta gente. Nos quedó Y en el bueno, tintero Casiani, el Casiani, defraudador, se nos va el video, pero nos quedó en el tintero el pero te digo una defraudador. cosa, Casiani fue el que en el 2016 hablaba a la oposición, siendo gobierno, diciendo, ahora que hay hidrocarburos en el Uruguay, la oposición se calla. ¿Te acordás vos? Sí, sí, sí. ¿Y dónde están Casiani, los hablando de hidrocarburos? Casiani. ¿Dónde están? Son los que traerán importados, los hidrocarburos. Cayán. Ay, ay, ay. Bueno, nos Callate, quedó Casiani. en el tintero el defraudador serial Fernando Pereira. Lo trataremos en la próxima. Tengo un video que me aportó un amigo que se dice llamar el Guardián de la República. Me aportó un video este, que lo hacemos la próxima, si te parece. Capaz que la Dale, próxima ya puede ser el jueves. Mañana es miércoles. dale. Hoy es miércoles. Martes Hoy todo es el día. miércoles. Hoy es Martes miércoles. 13. Hoy estamos Oh, saliendo viernes. miércoles, loco. Estamos saliendo Bueno, pero miércoles, vos. claro, por eso palmó el viejo, martes 13. No te cases ni te embarques. ¿Habrán 3 días de duelo nacional? ¿Habrá feriado? Vas a ver. ¿Quién sabe? Bueno, nos vemos ya seguramente Bueno, jueves y viernes porque tenemos que hablar del defraudador serial que se asustó todo con Ignacio Álvarez. Quedó asustado el hombre. Quedó asustado cuando lo leí. No sé si te acordás de aquella entrevista. Que dijo, mira que tengo todos los papeles acá, del BPS, y pero era del tartamudeaba. 21. Tartamudeaba. Ojo, ojo que Tartamudeaba. era del 21, recién salió ahora. Sí, 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 pero Ignacio está coincidiendo contigo que el 2015 al 2018 no tiene nada regulado y además pagó primaria solo del 24 y 25 y para atrás el historial de ahí impositivo no pasa nada. Que gobierne la deshonestidad. Exacto, exactamente. Que se vayan los corruptos del gobierno, que se vaya el gobierno corrupto. Increíble. Carlos, nos vemos la No próxima. vemos qué pasa bien, Que Rubén. pases muy bien, ¿eh? Gracias, ¿eh? El Guardián de la República charlando con nosotros de una cantidad de temas que son claves para entender este país que está realmente barranca abajo, desmantelado en su institucionalidad y en la honestidad.